buenos días, bienvenidos a este programa que hoy vamos a comenzar, Tan Naturales como Tú. Va a ser un programa dedicado a la salud natural y al equilibrio de la salud física, emocional y energética. Es un espacio divulgativo de la salud natural. En este espacio vamos a contar con entrevistas, vamos a contar con la visita de un chef de cocina que va a explicarnos un poquito sobre la cocina natural y como siempre tendremos nuestra agenda semanal. Así que todos los viernes de 12 a 1 de la tarde, Tan Naturales como Tú. En esta primera media hora de entrevista vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más sobre la medicina tradicional china. Así que vamos a comenzar una sesión que se titula Media Hora con Teresa. Hoy nos acompaña en este espacio radiofónico dedicado a las terapias alternativas María Teresa Atencia. Ella es naturópata, estudió en la escuela Uffeland en Sevilla y realizó estudios de medicina tradicional china en la escuela Neijing en Málaga. La escuela Neijing fue fundada por el doctor José Luis Padilla Corral, que es licenciado en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en psiquiatría del adulto, del niño y en geriatría. Es titulado en medicina tradicional china del Instituto Nacional de Acupuntura de Taipei, en Taiwán, y ha realizado diversos cursos que, si tuviéramos oportunidad de nombrarlos todos, pues tendríamos media hora para hablar de este señor. Lo que sí fundó es la Sociedad Española de Medicina de Acupuntores, SEMA, en Madrid, y es fundador y coordinador de la Escuela Neijing en Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estonia, Lituania, Finlandia, Francia, Italia, México, Noruega, Perú, República Dominicana, Suecia, Uruguay y Venezuela, además de numerosas sedes en otros países. Bueno, María Teresa, muy buenos días por acompañarnos en este espacio. Hola, Miguel Ángel, buenos días. Encantada de estar aquí hoy contigo. María Teresa Atencia nos va a hablar un poquito de medicina china y, lógicamente, yo me gustaría que nos explicara un poco qué es la medicina tradicional china. Muy bien, pues para que nuestros oyentes nos entiendan lo mejor posible, voy a hacer una pequeña introducción de lo que sería la medicina tradicional china. Y nos encontramos inicialmente que en su origen no es una medicina, sí es una tradición transmitida minuciosamente, pero no en el sentido del costumbrismo, sino en el sentido de la transmisión de conceptos universales. Y no específicamente de China, porque dada su antigüedad, más de 5.300 años, se puede considerar referida a todo Oriente. Los textos más antiguos nos hablan ya de toda una forma de concebir la existencia y de cómo debe estar el hombre en su universo. Por lo tanto, no tiene en principio en sus orígenes una intención específicamente de medicina, de cómo tratar enfermedades o tratar problemas, sino que es todo un tratado, y esto es muy importante, es todo un tratado de cómo vivir la vida. De esta concepción surge la idea de cómo prevenir la aparición de posibles enfermedades. Según esta concepción, el hombre enferma o es propenso a enfermar porque no sabe vivir la vida y disfrutarla, porque ha perdido esa conexión, ese intercambio con el universo. Esa falta de intercambio y de interrelación con el medio es lo que hace al hombre enfermar. Es lo que hoy en día llamaríamos entorno. Es la relación con mi universo, la relación conmigo mismo, muy importante, y la relación con todos los demás. Y cuando me refiero a todos los demás, pues me refiero a personas, animales, plantas. En ese sentido, la medicina tradicional china pues no es algo separado del hombre, sino que surge como una necesidad de situar al hombre en su verdadera dimensión. Por eso, en su origen, se dedica fundamentalmente a la prevención, porque aquella medicina que previene antes de que el sujeto enferme es una excelente medicina. Curioso. ¿Y cómo se trabaja con la medicina tradicional china, Teresa? Pues bien, la medicina tradicional china está englobada dentro de lo que llamamos terapias energéticas.
Y como tal, el elemento fundamental con el que trabaja es la energía, el ki o universo. Y vamos a ver qué es esto del chi. Cada ser viene con un cuantón de chi, pero nosotros podemos hacer algo por mejorar ese chi, porque si nuestro chi es de mejor calidad, pues nosotros indudablemente también seremos de mejor calidad. Lo que hace la acupuntura dentro de la medicina tradicional china es tratar de comprender cómo actúa esa energía vital chi y tratar de equilibrarla. ¿Por qué? Pues porque cuando estas energías están en desequilibrio, se produce lo que llamamos enfermedad. Entonces el acupuntor tiene la misión de armonizar estas energías y lo hará de una forma no agresiva, porque lo que pretende es descubrir la historia de vida de esa persona para que esa persona por sí misma recupere ese equilibrio perdido. En definitiva, pues para que el ser humano descubra por sí mismo por qué enferma, porque a partir de ahí es cuando va a comenzar su proceso de sanación, porque puede haber sanación sin curación. Y, por ejemplo, ¿qué diferencia podemos encontrar con eso que dices de que puede haber sanación sin curación? Pues sí, Miguel Ángel, son dos cosas diferentes. El proceso físico es lo que cura, por ejemplo, un dolor de rodilla. Sanarse es pues hacer lo que tengas que hacer, porque la enfermedad es algo terrestre y la sanación pues es un salto evolutivo de la persona. Os lo voy a explicar un poco para que lo entendáis mejor. Vamos a ver, la mayoría de las personas nos damos cuenta que con mucha frecuencia de que realizamos acciones, actos o actividades que no nos gustan demasiado, que no queremos, que nos sentimos obligados o que no nos queda más remedio que hacerlo. También es probable que globalmente sí que estemos haciendo lo que nos gusta, pero hay otra serie de cosas que no tienen importancia a lo mejor, como en el caso de la mujer, no, pues que tiene que limpiar, que ir a la compra, y otra serie de cosas pues que aunque no resulten a lo mejor muy importantes, pero que sí que se van acumulando con otras que sí lo son, y entonces pues nos lleva a una serie de bloqueos que después están ahí y que no sabemos de dónde vienen, pero sí que provoca después una enfermedad. Esto nos ocurre porque estamos perdiendo la capacidad adaptativa, y ahí es donde hay que cambiar fundamentalmente el chip, porque hay que saber que hacer estas cosas en esta actitud de desagrado nos va a perjudicar más de lo que parece. Entonces, voy a recomendar algo que es muy fácil y a la vez difícil, pero bueno, en la medida en la que sabemos cuál es el sentido en el que tenemos que ir, pues le tenemos que dar cabida a nuestra vida todo lo que venga. Ahora toca esto, pues ahora toca esto, ¿no? Y ahora toca lo otro, pues ahora toca lo otro. De este modo, los inconvenientes no se van a convertir en tales, sino que van a ser vividos de otra forma, no van a ser vividos como situaciones de desagrado. Tenemos como contrapartida, que, sin lugar a dudas, que vivimos en una sociedad pues que es muy capitalista, muy materialista, muy consumista, y esto a veces pues nos lleva a una sociedad pues que nos consume. Pero es la sociedad en la que nos ha tocado vivir, y no podemos decir pues yo me aíslo y me olvido de todo. No, tenemos que vivir en este mundo en el que nos ha tocado, y en este mundo en el que hay rico, en el que hay pobre, y en el que hay caro, en el que hay barato, y sí que es verdad que algunas veces no sabemos qué postura tomar ante él. Lo que sí debemos de ser conscientes, muy conscientes, esto sí que es muy importante, es que esta vida la vivimos solo una vez, y que es importante darse la oportunidad de hacer lo que verdaderamente sentimos que debemos de hacer. Y hay que hacer un esfuerzo con objeto de que sean ustedes testigos y testimonios vivos de que se puede vivir de otra manera. Cuando un paciente llega a la consulta de una persona que practica medicina tradicional china, porque creo que tenemos que explicar porque todo el mundo tiene el concepto de la aguja o de la acupuntura, y la medicina tradicional china tiene muchísimos útiles a la hora de trabajar y poder organizar las energías del paciente, ¿no? Exactamente, no solo como elemento terapéutico se utiliza la aguja, sino que hay otros elementos que son iguales de beneficiosos para el paciente y con unos resultados estupendos, y podemos nombrar pues la moxa,
es una terapia que se utiliza con moxibustión, la aguja que ya conocemos, el masaje, que es muy importante. El masaje es un arte, el trabajar con las manos, el trabajar con la digitopuntura, y todo ello, pues digamos, son las herramientas con las que el acupuntor cuenta. Lógicamente en la medicina tradicional china realizáis asesoramiento dentro de la alimentación. Pues sí, la medicina tradicional china, pues, trabajamos con 5 reinos mutantes: agua, madera, fuego, tierra, metal. A cada elemento, entre otras cosas, pues le corresponde un sabor, un olor, una época estacional. Voy a dejarlo ahí porque sería muchísimo más complejo. Más complejo. Sí, más complejo. Entonces yo lo que sí quisiera hablar es de una cosa que es muy bonita, es muy importante, y es sobre la santificación de los alimentos. Vamos a ver, el alimento, como cualquier estructura viva, tiene una parte espiritual. En este sentido, cada planta, cada animal, cada cereal, cada legumbre, cada semilla, cada estructura que nos puede servir de alimento, además del color, como he dicho antes, del sabor, del olor, además de todo el conocimiento de la estructura molecular, de la cantidad de proteínas, de minerales, etcétera. Además de todo esto, todas estas estructuras llevan también ese hálito de energía que es el que le permite el estar ahí. Por ello, todos debemos de tener una actitud interior de sintonía con las estructuras que nos posibilitan mantener nuestro cuerpo físico, de tal manera que cuando nos aproximamos a ella para poder mantener nuestra supervivencia, lo hagamos teniendo en cuenta este tipo de energía. No solamente vamos a comer el olor, el sabor, el aspecto o esa proteína, sino que también estamos incidiendo en la energía que todavía vivifica en esa estructura, que es el alimento. Si despertamos todos en esa conciencia interior de que ese alimento tiene, además de lo que conocemos estructuralmente, y nos aproximamos a él a la hora de comerlo, como una forma de sintonizarnos con él y de establecer una simbiosis con él, en ese instante vamos a desencadenar ya lo que se le puede llamar precioso, la ofrenda del alimento. Inmediatamente el acto de alimentarnos va a pasar a ser, como debe de ser, es un acto sagrado. Si comemos con esta actitud, tendremos la obligación de rescatar esa responsabilidad interior y personal de ser solidarios mínimamente, al tomar esa energía que ha sido privada pues por la soberbia, el orgullo y el poder a otros seres humanos. Y yo recomiendo, antes de tomar el alimento, que nos parásemos todos un poquito, y unos segundos por favor, y antes de abrir la boca, entornemos los ojos y al menos digamos gracias. Teresa, muchísimas gracias. Nada más que la pasión con que explicas las cosas y la energía vibracional que transmite a la hora de explicarlas, creo que es importantísimo y llega a todos los oyentes que nos están escuchando. Vamos a realizar una pequeña pausa y volvemos enseguida.
adelante en este espacio con María Teresa Atencia, naturópata y estudió medicina tradicional china en Neijing, en la escuela Neijing, y vamos a seguir un poquito adelante. Me gustaría también que Teresa nos acompañara un poco con el tema del dolor. Lógicamente los conceptos de acupuntura y dolor han estado muy unidos por conceptos pienso que de la escuela de acupuntura clínica o francesa, que ha igualado siempre, o todo el mundo tiene el concepto del dolor y la aguja o la acupuntura. Yo me gustaría tener una visión un poquito diferente, o un ápice que nos haga sobre una visión diferente del dolor. Pues sí, Miguel Ángel, nosotros abordaremos el dolor desde otro punto de vista completamente diferente. Nosotros haríamos un abordaje humanista del dolor. El dolor sí que es una experiencia que ha acompañado a la humanidad desde que comenzó su andadura por este planeta, pero algo ocurrió en nuestro cuerpo para que el dolor pasase de ser una comunicación, un mecanismo de comunicación con el medio, pues pasase a ser un tipo de dolor. Y ahí lo dejo, porque esto sería un tema pues para poder abordarlo en otra ocasión. Es bastante más complejo, con más tiempo, y lo dejaremos para otro momento. ¿Te parece bien, Miguel Ángel? Me encanta que sigas con nosotros en programas sucesivos hablando y realizando un poquito de profundidad en la medicina tradicional china y en conceptos totalmente ocultos o diferentes que no conocemos. Bueno, me gustaría que finalizaras la entrevista del día de hoy con algunas palabras o con algunas cositas que quieras ofrecernos, Teresa. Sí, Miguel Ángel, gracias por haberme invitado hasta aquí en este programa. Muchísimas gracias. Y sí que quiero decir una cosa que es muy bonita, muy importante, y que nosotros no pretendemos combatir. Nosotros lo que queremos es que si por un momento somos capaces de calmar un lamento en esa persona que lo necesita, pues con eso es solo suficiente. Gracias, muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a ti, Teresa, y lógicamente te emplazo para programas posteriores que nos acompañe y siga informándonos un poquito más sobre la medicina china. Muchísimas gracias, Teresa. Estas palabras que Teresa Atencia nos ha dedicado en esta sección de Media Hora con Teresa, pues vamos a escuchar la voz del maestro Padilla, de este señor que hablábamos antes al principio de la escuela Neijing, y nos va a responder a dos preguntas: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Y cuál es la diferencia entre egocentrismo y autoestima? El sentido de la vida es vivirla, vivir la vida por la vida. No como ocurre habitualmente, vivir la vida para la muerte. Entonces el sentido de la vida es vivirla como es un acontecimiento dentro de la existencia eterna. No vivir la vida para prepararse para la muerte, que es un concepto que es el habitual, ¿no? Y se vive pensando en la muerte, ¿no? Habitualmente, cuando realmente la vida es un pensamiento dentro de la existencia, como un pequeño accidente, pero que la muerte es un tránsito más que no da sentido a la vida, al revés, le quita sentido a la vida. Sí, bueno, yo creo que todos nos queremos un poquito, ¿no? Por el instinto de supervivencia, ¿no? Porque la vida nos da esa necesidad de seguir viviendo. Creo que con eso es suficiente, esa suficiente autoestima. Ahora hay una gran proyección sobre la autoestima. Realmente nosotros nos sentimos estimados cuando alguien nos ama, no cuando nosotros nos amamos. Nosotros podemos amar muchísimo, pero masturbarse todos los días es mejor que te masturben o que se acuesten contigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que la dominicana se ríe y dice: por Dios, qué barbaridad está diciendo este hombre. Pero es médica, muy bien, ¿no? Muy bien, vale. Entonces, ahora hay mucha cosa con la autoestima, porque tiene baja autoestima. No, con tener la autoestima de sobrevivir, de ser un superviviente,
de vivir en lo imprescindible y lo necesario, no entramos en esa discusión del ego, del yo, de la excesiva. Y en la medida en que yo vivo en lo imprescindible y lo necesario, me coloco en un servidor habitual, y en esa medida la gente me ama y me quiere. Y eso es lo que realmente me satisface, ¿no? El ver que las personas me aprecian, me sonríen. Eso es lo que nos da la vida, ¿no? No que yo me sonría a mí mismo todas las mañanas 10 minutos de autoestima, ¿no? No, que me estimen, eso es lo importante, ¿no? Y a su vez, obviamente, yo estimo a los demás. Y en la estima que yo doy a los demás, también experimento una especial sensación. Es decir, que cuanto más vacuidad tenga yo de mí mismo, sin pelearme con el ego ni con nadie, más recompensa recibo y más calidad doy. Bueno, después de escuchar estas palabras, vamos a cerrar esta media hora con Teresa y pasamos a otra sección nueva en este espacio de Tan Naturales como Tú, dedicado a las terapias alternativas. Y vamos a pasar directamente a hablar con Adalberto Valdespino. Él es chef de cocina. Bueno, comenzamos este espacio, como decíamos, con Adalberto Valdespino, chef de cocina, y hoy específicamente vamos a tratar un poquito de comida vegetariana. Vamos a intentar de que esos platos estén ricos, sabrosos y sanos. Muy buenos días, Adalberto. Muy buenos días, Miguel Ángel, muchas gracias. Bienvenido de estar con nosotros, colaborando con este espacio de Tan Naturales como Tú. Y yo me gustaría que nos propusiera semanalmente un menú, y hoy tenemos, como decíamos, un menú vegetariano. Vamos a comenzar preparando un riquísimo guacamole. Guacamole. Vamos a decir primero los ingredientes, Adalberto. Pues muy bien, el guacamole es muy sencillo. Básicamente una crema de aguacate que se adereza con cierta verdura y se sazona, y un platito muy fresco y que apetece mucho en esta temporada. Pues bien, como materia prima, que gozamos de la mejor materia prima del mundo, hay la dieta mediterránea que es tan rica y nos agradece tanto el absorber mucha healthy food, o sea, comida saludable, ¿vale? Pues nos vamos agarramos dos aguacates maduros, grandes, un tomate carnoso bien maduro también. Utilizamos una media cebolla mediana, cilantro fresco bien trinchado o bien picadito chico, sal, pimienta, utilizamos un pelín de azúcar, y en lugar de nachos, para acompañar esta crema de aguacate, vamos a utilizar chips de plátano verde. Chips de plátano verde o chicharrita. O chicharrita, como decimos en Cuba. ¿Y cómo se prepara? Vamos a comenzar a dar la preparación de este rico plato y luego vamos a dar varias cualidades nutricionales de estos productos. Pues bien, al lío. Ahí vamos. Previamente tomamos toda la cebolla, el tomate, el cilantro entrinchadito, picado siempre previo antes de utilizar el aguacate. ¿Por qué razón? Porque el aguacate, una vez en contacto con el aire, una vez que se corta, se oxida. En este caso, cuando se utilicen por último el aguacate, hay que mojarlo un poco de zumo de limón para evitar que se oxide. Eso previamente tenemos cortada en daditos bien pequeños la cebolla. También tomamos el tomate y lo cortamos en pequeñas láminas utilizando los pétalos, y desechamos las pepitas porque es muy desagradable. En este caso, que vas probando la crema de aguacate, encontremos las pequeñas tropezones de las pepitas y demás. Ok, en un bol tenemos la cebolla picada chica, el perejil trinchado fresquito, el tomate. Una vez que sacamos los pétalos, también lo cortamos en daditos bien pequeños. Salpimentamos,
un toque de sal y pimienta y un pelín de azúcar. ¿Por qué razón? Porque este toque de azúcar nos va a acentuar el sabor. Y ya que es un plato salado, el azúcar acentúa el sabor. Y en el caso de un plato dulce o un postre, utilizamos la sal también y eso nos acentúa mucho el sabor. Una vez que tenemos toda esta mezcla de cortada en el bol, utilizamos por último el aguacate. Se hace una crema con este aguacate y se mezcla con todos estos ingredientes picados, ¿vale? Se refrigera y en ese tiempo ya tenemos previamente el plátano pelado y cortado en chips bien finos, o sea, en chicharrita. ¿Podríamos utilizar un rallador para cortar el plátano? Sí, porque hay que cortarlo finito, ¿no? Se corta bien fino. Si tenemos un lasqueador, tenemos inclusive con un pelador de patatas, se puede cortar el plátano bien en chips bien fino. Y utilizamos siempre el aceite bien caliente. Podemos darle un toque de marinada a este plátano cortado, porque también suelta una resina y una mancha y te puede ennegrecer, o sea, el plátano, esta preparación, porque suelta su mancha característica, ¿no? Se pone en agua con sal y cuando el aceite esté bien caliente se van metiendo ese plátano. Y se debe revolver todo el tiempo, porque el éxito de este plato de las chicharritas está en que queden todas sueltas. Que no se peguen unas con otras. Efectivamente. Bueno, pues vamos a dar algunas de las propiedades nutritivas, por ejemplo, del aguacate. El aguacate resulta de que mantiene un corazón saludable, contiene vitamina C, B6 y ácido fólico y ayuda a regular niveles de homocisteína. Nos ayuda a reducir el colesterol, controla la presión arterial, contiene propiedades antiinflamatorias, promueve la salud ocular, regula los niveles de azúcar en sangre, nos ayuda a prevenir defectos de nacimiento porque contiene vitamina B conocida como ácido fólico. Reduce el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Todo esto es una ayudita que podemos dar en la alimentación semanal y que es mejor que lo hagamos con platos ricos y sanos. Bueno, Adalberto, vamos a seguir adelante con un segundo plato que nos has preparado, hoy también dedicado a la cocina vegetariana, y es un pisto caribeño. Pues sí, Miguel Ángel, es un pisto con una onda caribeña. ¿Sabes? Que como invitada especial tenemos a la piña. A la piña. Que es un fruto del trópico que gusta mucho y lo empleamos mucho en nuestra cocina, además de los postres y demás. Pues nada, comenzamos diciendo los ingredientes. Los ingredientes del pisto. Siempre partiendo de un refrito básico, es el ajo, la cebolla y pimiento, en este mismo orden. O sea, primero se aplica el ajo, cebolla y pimiento, en este caso pimiento verde y pimiento rojo, porque es una cuestión de ilusión óptica, se ve con mucho más colorido y hay mucha más armonía, en este caso que el pisto, que son todos los productos de la huerta, y es un popurrí de verduras y hortalizas que le da mucho colorido. Una vez que esté refrito el ajo, la cebolla y pimiento, que para refreír, también le incorporamos la zanahoria, berenjena, calabaza, todo esto cortado en pequeños daditos, ¿sabes? Una vez que esté refrito a fuego medio, se salpimenta y se le aplica la salsa de tomate frito, ¿vale? Y es que entonces cuando llega el ingrediente especial con daditos también, la piña. Atención a esto, la piña y los dátiles van a conjugar y van a hacer un sabor muy rico y en cierto modo van a corregir la acidez de la salsa de tomate. Ajá. Que es ahí el éxito de esta preparación. Y por último se le aplican los anacardos, dando este toque crujiente que está muy de moda y es muy gustoso una vez que sentimos la explosión de sabores en la boca, ¿comprende? Y una vez que esté listo nuestro pisto, se monta sencillamente con un huevo frito. Con un huevo frito, estupendo. Con un huevo frito. Dentro de este menú ya encontramos una de las primeros nutrientes proteicos. Bien. Entonces sería más o menos como un pisto de los que normalmente se realizan por esta zona. Exactamente. Al cual añadimos un poco de piña, anacardos y dátiles. Sí, como es tan simple, he ido mencionando los ingredientes y el modo de elaboración. Muy importante que se refrían en este orden las verduras. Y teniendo siempre en cuenta que las especies siempre, o sea, la aroma siempre fija más en el aceite
que en cualquier tipo de salsas o caldos o en agua, ¿sabes? Porque pasa muchas veces que en guiso utilizamos agua en vez de utilizar aceite, de utilizarlo en vino, y fija mucho más la aroma. Adalberto, yo no sé si todos estos sabores que estamos mandando por las ondas de la emisora de Radio Guadaira llegarán a todo el mundo, pero yo he tenido el honor de probar estos platos y están pero muy muy ricos. Claro que sí, y espero que sencillamente la gente abra un poco su diapasón en su alimentación y demás, y que vean con su mente abierta la posibilidad de probar otros sabores, otras opciones, y nada, en la variedad es donde se encuentra el gusto. Efectivamente. Bueno, seguimos adelante y vamos a hablar un poquito, ya que hemos nombrado los dátiles en este pisto caribeño, y vamos a hablar un poquito de algunas propiedades nutritivas que contienen los dátiles. Pues resulta que está considerada una de las frutas, sobre todo en casos del aparato respiratorio. Nos ayuda a la tos, a procesos febriles, a catarro, molestias estomacales. Se aconseja también tomarla porque contiene muchísimos niveles de triptófano. Nos va a ayudar a los estados de relajación, conciliar el sueño y regular serotonina. Hay que hablar también de que sus grasas no son de menos de 1%, son cardiosaludables, contienen omega 3, omega 6 y ácido oleico. Recordar también que por el contenido grande en azúcar que poseen no está indicado en caso de diabetes, obesidad y trastornos gástricos. Tampoco están muy indicados, lógicamente, en el consumo para aquellas personas que consuman migrañas, ya que contienen tiramina, una sustancia vasodilatadora. Bueno, seguimos adelante en este espacio dedicado a la alimentación natural con Adalberto Valdespino, nuestro chef colaborador en Tan Naturales como Tú. Y vamos a terminar este menú con un postre que puede sonar un poco extraño, pero la verdad es que está rico, rico. Sería un sushi. Un sushi dulce, Miguel Ángel. Un sushi dulce. Como tú lo has dicho y antes explicaba, que la cocina es esto, la magia de combinar los sabores y toda esta materia prima tan magnífica que poseemos. Pues nada, un sushi dulce. Creo que primero tenemos que comenzar diferenciando un poco lo que es sushi y lo que es sushi maki. Sushi maki. Claro, la tradición asiática, el instituto de Japón, el sushi japonés. La diferencia entre sushi, en este caso sushi, es la preparación sobre una base de arroz y se le pone encima, en este caso, o sea, frutas, por hacer un sushi dulce combinado con frutas y demás. Y la diferencia, que es el sushi maki, es el sushi que va totalmente enrollado, o sea, liado con el alga nori. Con el alga nori. Claro, que va con un crudo de pescado, con aguacate. Bueno, vamos a centrarnos en nuestro sushi dulce. Vamos a ver cómo lo vamos a realizar, los ingredientes y la preparación. Pues nada, esto es una preparación muy sencilla. De postre se utiliza arroz, un arroz especialmente para postre. Este mismo arroz también nos puede servir. Utilicemos el arroz, lleva leche, una cucharada de azúcar moreno y de ese pelín de sal para acentuar el sabor. Y preparar una macedonia de frutas naturales y mientras más variada mejor. Podemos utilizar el kiwi, podemos utilizar fresas, mango, melocotón, nectarina, en fin, un sinnúmero de frutas que la acompañen y le den mucho más colorido a este plato. Y por último se va a aderezar esta fruta encima de las piezas de sushi, de arroz, con una solución de miel con zumo de limón y con un poco de ralladura de la corteza de este limón, que da un sabor mucho más interesante. Vamos a resumir un poquito para que todos los oyentes entiendan este plato, porque es muy sencillo de hacer, aunque parezca un poco complejo. La base es un arroz con leche. Un arroz con leche, claro. El cual dejamos enfriar. Se deja enfriar por una hora en la nevera. Utilizamos un cuenco de forma de molde cuadrado. Efectivamente. Para que sea mucho más fácil manipularlo a la hora de voltearlo en la tabla. Y poderlo cortar. Y poderlo porcionar en forma rectangular, tipo de sushi. Se debe trabajar con las manos humedecidas para que no se pegue tanto. Una vez que tengamos estas porciones subdivididas en la tabla, o bien ponemos uno de cada fruta o hacemos una macedonia. Me gusta más porque cuando sale del plato muchísimo de sushi, más sabor. Por supuesto, más colorido. Un carnaval de colores impresionante. Entonces, una vez que esté montado,
se pasa a aderezar con la solución, es esta mezcla de miel y zumo de limón con un poco de ralladura de esta corteza. Y es una explosión de sabores increíble cuando pruebas Miguel Ángel. La verdad que te lo recomiendo y ya estaremos probando. Adalberto, muchísimas gracias por traernos este menú saludable en Tan Naturales como Tú. Solamente encarecidamente agradecerle a ustedes. Muchas gracias y por haberme permitido transformar el sonido en imagen, en colores, olores, sabores, texturas y nada. Estamos a la orden. La semana que viene quiero tenerte por aquí como colaborador de este espacio de Tan Naturales como Tú. Y hoy hemos dedicado a cocina natural. Yo sé que más adelante podrás introducir algunos elementos diferentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. No se preocupen los políticos, pero ando recogiendo rúbricas. Por justicieramente mística, yo traigo ahora una propuesta única. Belleza de una planta herbácea, flor mariposa tan espléndida. Y el tocororo y sus colores, pero conocido por libros y décimas. Que gato, ni perro, que caballo, ni caballo. El venado y la tía se han mudado pa' los callos. Los manatíes perdidos, el mundo en su meta y saca. Por no hablar de las traiciones que nos han hecho la vaca. Ay, por eso mi propuesta es tan peculiar. El puerco a un mamífero nacional. Un monumento le deben dar. El puerco a un mamífero nacional. La iglesia lo debería santificar. El puerco a un mamífero nacional. Secular, un prestigio finísimo. El puerco a un mamífero nacional. Es una propuesta sociocultural. El puerco a un mamífero nacional. De la familia, desafiando normas higiénicas, en bañaderas o balcones, fueron transfusiones de cartera gélida, o las 15 graduaciones, bombeada por su corazón. En el mercado agropecuario se comporta como el índice taurianos. ¿Quién ha visto un fin de año sin esta nube de aromas? Lo mismo en los barrios ricos, en las más humildes lomas. Que gato, ni perro, no hay nepotismo. Siempre enfermos los conejos, los delfines para el turismo. Los manatíes perdidos, el mulo en su meta y saca. Por no hablar de las traiciones que nos han hecho las vacas. Por eso mi propuesta es tan peculiar. El puerco mamífero nacional. Ay, no sé si el presidente a mí me lo quiere aceptar. Repito, es una propuesta sociocultural. Mamífero nacional. Un macho sao pa' mi gente valiente de oriente. El puerco mamífero nacional. Una cita de cerdo al vino para el intelectual más fino. Mamífero nacional. Elian le llegó la corriente al monte. Chicharrones para la discoteca. Vamos a ver, ¿qué pasa, compadre? Me disculpan los vegetarianos, este canto no le causa enojo. A su gusto puede echarle mojo al platico de yuca con mojo. Y después que me levante una grúa, porque el pantalón se reviente. Pero mientras siga siendo en mi Cuba, me aseguro no me lleva a la muerte. Incluso el enemigo de fiebre lo quiso matar. ¡Qué moral, qué moral! Rebelión en la granja, qué actuación espectacular. Si me dieran a elegir alcalde, yo te juro que escogería de la historia de los tres cerditos el que sabe hacer la queso de mampostería, María. Hoy en todos los juegos, Eva, no creas que estoy jugando. y yo tampoco, ¿eh? Que cabro le gana el cochino, ni nadando, ni nadando. Herbodietética Vitalba ofrece asesoramiento y complementos nutricionales para preparar vuestro organismo este otoño. En Vitalba encontrarás una gran gama en nutrición econatural, panes ecológicos, fitoterapia, flores de Bach, cosmética natural o inciensos, entre otros productos. Herbodietética Vitalba. Estamos en calle La Plata 2729. Atención telefónica 95 568 89 28. En Vitalba cuidamos de tu salud porque somos tan naturales como tú.
Bueno, pues seguimos adelante en este espacio radiofónico tan naturales como tú, y hoy tenemos el gran honor de que esté con nosotros, que nos visite Carmen Romanelli. Ella es naturópata, kinesióloga, creadora del método Unidad Esencial, Esencias Triunidad y Sonido ADN, experta en memoria celular y lenguaje de la luz. Muy buenos días, Carmen. Buenos días, ¿qué tal? Encantada de que nos visites, de que estés con nosotros en este espacio. Yo me gustaría un poquito transmitir en este poco espacio de tiempo que tenemos, un poquito tu andadura, cómo comenzaste esta andadura en el camino de la salud natural. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Para mí sí que es un honor estar entre vosotros. Las ataduras son como el destinolandia, que lo llamo yo. Un camino que es seguir y seguir y seguir siempre. Cuando nos desviamos del camino y nos perdemos y nos dispersamos, nunca conseguimos llegar a destinolandia. Destinolandia es la felicidad. Entonces yo he vivido en la felicidad. Viví en la felicidad y siempre he estado en la felicidad. Pero no soy felicióloga. Entonces, en muchas de las etapas de ese camino a destinolandia he encontrado momentos de pararme, de estar en ese campo base. Uno de ellos fue la muerte de mi padre. Yo me he criado siempre en la naturaleza. Mi familia, mi abuela era partera, su hermana también, su madre también. Y hemos vivido siempre en un pueblo muy pequeño. Entonces eran mujeres de la guerra, mujeres con un carácter muy fuerte, muy sabias, tenían conocimiento de la naturaleza. Y como mi madre tenía tantos hijos, pues yo era la adosada. O sea, que era la chepa de mi abuela, y he asistido a cientos de partos, a cientos de tratamientos con ella, como si fuera natural. Eso es lo que hoy vemos, que un niño lo apartamos de que vea el dolor o de que esté en ciertos lugares para los que creemos que ellos no están preparados. Pues en mi caso no ha sido así. Yo me recuerdo siempre así. En sí, su camino ha sido una experiencia propia de una vida. Sí, claro. Tengo 59 años. Hija, pues la verdad que estamos en la radio y no se ve la imagen, pero sí decirle de que para la edad que tiene se conserva bastante bien. Yo me gustaría saber un poquito, porque esto es un poco revolucionario, este método nuevo que ha creado, y me gustaría un poco conocer un poquito más ese método que ha realizado sobre las flores. Yo te voy a explicar. Sí. La palabra revolucionario la vamos a poner a un ladito del camino, vale, okay, porque no nos vamos a encontrar en revoluciones. Ajá. Siempre que hay una revolución físicamente es una catarsis o crisis en las que trabajamos ciertos aspectos, ¿no? Hasta que no aparece esa crisis, que parece ser curativa, no tenemos manera de aprender. Yo no creo en ese sistema. Muy bien. Pero yo me refiero porque es muy novedoso. Eso sí, novedoso en el sentido de la experiencia en la elaboración de esencias florales sin seguir ningún método conocido hasta ahora. Porque hasta ahora conocíamos los típicos métodos de las flores de Bach, exactamente, del doctor Edward Bach, y sin embargo este método, hasta la preparación y la potencia vibracional. Incluso las flores, llamándose iguales, como tú y como yo, podemos llamarnos Carmen, Federico, Alberto, pero todos no somos iguales. Entonces yo lo que he seguido es seguir el espíritu del maestro. Para mí es un maestro. Y he trabajado 25 años con su sistema. He dado 5 años formación. Hace 40 años que soy kinesióloga. Ajá. Y una de las etapas de ese camino de crisis y de dolor, de revolución interna, fue la muerte de mi padre. Y me puse muy enferma, porque él lo era todo para mí. Ajá. Entonces estuve muy, muy, muy enferma. Y cuando mi cáncer se fue curando, yo tenía solo 12 años, empecé a darme cuenta que no quería vivir en otro mundo que en el que había tenido. Entonces fue resolviendo ese conflicto interno donde estaba la Carmen que se había perdido, que no quería vivir, que ya no amaba la vida, la inocencia, pues creí que no podría volver a ser yo misma. Y yo misma, buscando esas respuestas, las encontré en la misma naturaleza que me había criado, que me sostiene, que me fortalece, que yo sé que es verdad
y seguí el método Bach, igual que seguí la kinesiología en esa búsqueda, hasta darme cuenta que para procesos en los que las personas tenemos que ver claramente nuestro camino, la crisis puede suponer una pérdida mayor, porque buscamos fuera lo que realmente está dentro de nosotros. Lógicamente es una forma de ver la totalidad del ser, no solamente la estructura física que estamos acostumbrados, sino solamente la totalidad del ser. Los demás se dan cuenta por el síntoma, y hasta que no aparece el síntoma, que es la crisis, no vemos nada. Es decir, nos falta el valor para enfrentarnos a situaciones en nuestra vida, y los pacientes repetían una y otra vez los mismos conflictos como si estuviéramos en Atapuerca todavía. Los naturistas trabajáis aspectos biológicos, yo también, pero hay algo, es el aspecto anímico, que no está en el modelo energético, sino en el modelo lumínico, es decir, tu matriz. Y si no sabemos la causa de nuestros problemas, por mucho que los terapeutas queramos ayudar a las personas, los niños no saben lo que les pasa, pero seguro que sí lo saben. Si supieran los terapeutas, escucharles. Estoy acordándome de unas palabras de unos estudios del año 2005 del doctor japonés Masaru Emoto, sí. Y me es muy parecido a lo que me intentas de explicar, exactamente. Carmen, ¿no? Él como la forma lumínica molecular que pueda tener. Eso es, somos moléculas, pero también somos átomos. Y la forma energética de un átomo es diferente en cada parte de ese átomo. Si fuéramos partículas funcionaríamos de una manera, aunque seguiríamos estando unidas a la matriz principal. Si fuéramos moléculas estaríamos unidos, igual que el ectodermo, el mesodermo y el endodermo están unidos a ese principio biológico creador. Qué interesante, hija. Yo comentarte que me gustaría un poco conocer, aparte de que hemos estado hablando un poco de este método de esencias florales Trinidad, sí. Se están realizando cursos y talleres también para que todo el mundo conozca esta oportunidad de poder utilizar otras técnicas, otras alternativas. Yo no creo más en utilizar más, sino integrarlas todas. Es decir, que si el terapeuta hace acupuntura, pueda trabajar con la acupuntura, que es su técnica, uniéndolo al potencial que le aportan las esencias, el trabajo en la memoria celular, es decir, en los recuerdos de lo que nos ha pasado y que hemos dejado olvidado, en los traumas aún sin resolver, traumas de nacimiento, los partos difíciles, los embarazos conflictivos, las ovulaciones de las mujeres de una determinada manera, incluso las congénitas, es decir, aquellas enfermedades que heredamos sin darnos cuenta de que ese programa ya está activo. Incluso más allá, y siguiendo el método Bach, él hablaba del alma, y yo llamo a esto una evolución. El alma también tiene que evolucionar y tiene que encajar perfectamente en la vida. Cuando el alma y la vida no están encajadas o en armonía o en unidad, se produce el estado de separación, que es la ignorancia. Es interesantísimo, yo estaría horas escuchando un poquito sobre estos temas, porque la verdad me interesan, y aparte, ya le digo, para mí es muy novedoso. Y comentábamos antes un poco sobre el doctor Masaru Emoto, sí. Que él en 2005 realizó unos estudios con moléculas de agua destilada. Sí, y agua sometida en su forma científica a la congelación. Ajá. Y él así ha podido demostrar, laminando el agua congelada, que el agua guarda la información de su propio proceso, es que el agua tiene conciencia. Uh-huh. Sí, supuestamente nosotros somos un tanto por ciento grandísimo de agua, nosotros tenemos información. Es decir, que los pensamientos, las emociones y los sentimientos tienen forma también. Qué interesante. Y se puede leer. Entonces, las flores, cada una tiene su cromática, tiene su aspecto vital, su espíritu y su modelo evolutivo. Yo lo que he cambiado es a flores con otro modelo evolutivo, en el mismo lugar donde han estado siempre, y he elegido aquellas que tienen esa información y que pasan esa información al agua de todos los aspectos. Quiero comentar a toda la audiencia que es un proceso artesanal. Claro. Totalmente artesanal, no hay nada de industrialización en este tipo de preparación. La naturaleza tampoco tiene proceso de industrialización. Entonces, si tú consigues hacer rocío sin que intervenga nada,
los puedes sintetizar si conoces cómo lo genera la naturaleza, cómo lo crea la naturaleza. Carmen, hija, yo seguiría contigo el tiempo necesario porque es muy interesante esta técnica. Lo que voy a realizar es emplazarte para otro día que nos acompañes por aquí, por el sur, porque yo sé que tú vienes de lejos. Sí, yo vengo del norte de Burgos, por así decirlo, de la montaña. Y vengo de la experiencia de que mi lenguaje no es un lenguaje, es un lenguaje amoroso, acogedor, pero a la vez directo. Pues muchísimas gracias por tenerte. Sí, te digo que cuando vengas por aquí por el sur sería un placer que nos acompañaras con un poquito más de tiempo. Hablaremos de los trastornos de los niños. Muy bien. Cómo trabajar antes de que las cosas aparezcan, cómo es la educación, cómo educar desde las flores, desde este modelo o método de trabajo terapéutico con las flores. Carmen, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Tan Naturales como tú. Muchas gracias a todos y un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta este momento ya hemos terminado el programa dedicado a la salud natural en Radio Guadaira y mandar un saludo a toda la audiencia de Radio Guadaira, no solamente a los oyentes de Alcalá de Guadaira, porque sé que estas ondas llegan un poquito lejos. Hemos recibido noticias hasta desde la parte del Aljarafe, parte de La Vega y también trámite internet, han escuchado la onda de Radio Guadaira y nos han mandado felicitaciones desde bastante lejos. Bueno, pues encantado de estar con ustedes de nuevo todos los viernes de 12 a 1 de la tarde en este espacio Tan Naturales como tú. Un gran saludo y un cordial saludo de Miguel Ángel Barcelona.